simplemente presentándoles brevemente el máster universitario online que tenemos, que es el que han realizado pues, los ponentes que hoy nos presentan sus trabajos fin de máster, que es el máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consul Multiphysics. Es una titulación propia de la Universidad de Málaga, pero en la que colaboran pues, otras entidades como son pues, el propio fabricante Consol, Alling, software científico, y bueno, pues tenemos profesorado de diferentes universidades e institutos pues, que colaboran con nosotros. Es el objetivo del máster es proporcionar una formación teórica-práctica en profundidad sobre el desarrollo de simulaciones numéricas con Cosmos Multiphysics, incluyendo pues múltiples áreas como transferencia de calor, dinámica de fluidos, electromagnetismo, mecánica estructural e ingeniería química. Es decir, todas esas partes se ven también dentro del marco de la simulación multifísica. Las características principales del máster son, bueno, pues el software Consul Multiphysics que se tiene que utilizar, evidentemente, para cursar el máster está incluido con la licencia docente de la Universidad de Málaga. Es totalmente online, de forma que no, para que facilitar el acceso no hay que desplazarse. Es en español, 100%. Nos permite, hay una última asignatura que es realizar un trabajo fin de máster, que nos ofrece la posibilidad de realizarlo en empresas tecnológicas o centros de investigación que son colaboradoras con el propio máster. Es un curso académico, un año que va desde octubre a junio y tiene una carga docente de 60 créditos. Bueno, esto es el profesorado que participa en el máster, aunque también hay más, que hay tutores dentro de las propias entidades colaboradoras para el trabajo fin de máster, pero estos son los profesores que imparten las asignaturas. Entonces tenemos profesores de la Universidad de Málaga, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Complutense de Madrid, que digamos que son expertos en las áreas específicas de las asignaturas que dan, también de Consol y del Instituto Politécnico Nacional en México. Y bueno, esta es la programación docente. Las asignaturas están repartidas en 2 semestres. En el primer semestre, que va de octubre hasta principios de febrero, se ven todas las asignaturas básicas de la simulación numérica con Consul Multiphysics, que son estas que pueden ver aquí. Y en el segundo semestre pues, se ven las asignaturas de la aplicación en las áreas, esas grandes áreas que hemos visto. Como por ejemplo, mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo, ingeniería química, y donde también los alumnos realizan su trabajo fin de máster. Son trabajos de alto nivel, como podrán comprobar en las ponencias que vienen a continuación. El trabajo de fin de máster, que es lo que nos ocupa hoy, en el seminario que vamos a ver hoy, pues su temática puede ser elegida por el alumno entre las que digamos, ofertan los propios profesores del máster. Puede ser propuesta por él mismo en un área de interés o en un área en el que está trabajando actualmente, o puede ser escogida entre las propuestas de las empresas o centros de investigación que colaboran con nosotros. Si necesitan más información, pues pueden escribirme a mi correo electrónico y también visitar la página web. Pues vamos ahora con la séptima de las ponencias. Estamos con la que tiene por título Diseño y optimización de una cámara de simulación de atmósfera espacial. Es una presentación que está a cargo de Álvaro Vizcaíno de Julián, ingeniero industrial, quien actualmente trabaja como ingeniero de proyectos en Proactive Research and Development, que es una compañía ubicada en Sabadell, en la provincia de Barcelona. Buenos días. Vale, pues voy a presentar el trabajo de final de máster que hice en este máster de Consol que hicimos durante el año pasado. Y en mi caso, pues es como ha dicho Antonio, el diseño y optimización de una cámara de simulación de atmósfera espacial que bueno, son dispositivos que se utilizan para hacer pruebas en electrónicas que se diseñan para que cumplan unas especificaciones para que luego puedan funcionar con normalidad en un satélite, por ejemplo, o en un dispositivo que va a estar en el espacio. Entonces, bueno, voy a ordenar mi presentación con este guión. Primero os haré una breve descripción de la empresa en la que estoy trabajando y un poco lo que hacemos.
luego una descripción así general del proyecto, el fundamento teórico en el que se basa el proyecto y las simulaciones que hemos hecho, luego unas posibles soluciones, que había un problema que había que resolver y el proyecto se trata en, bueno, había varias opciones en un primer momento que teníamos para resolver ese problema y esas opciones pues se probaron y al final nos hemos quedado con una. Os comentaré la geometría, interfaces físicas que se han utilizado, todo en el entorno de Console, la malla que se utilizó, los estudios, los resultados. Y luego, por último, una simplificación del modelo que se hizo para intentar conseguir resultados lo más fiables posibles, pero sin tener que simular el modelo completo. Pero al final son simulaciones, como os explicaré después, que son bastante pesadas porque hay que resolver un problema turbulento con intercambio de calor y son simulaciones que en determinados casos duran varias horas. Entonces, bueno, como presentación de la empresa estoy ahora mismo trabajando en Proactive, y bueno, somos una empresa que nos dedicamos a hacer la instrumentación que se necesitan en centros de investigación de alto nivel, como pueden ser aceleradores de partículas, por ejemplo. Estamos en Sabadell, como ha dicho Antonio, y bueno, nos dedicamos básicamente a eso, a resolver problemas que puedan tener, unas necesidades concretas que tengan que medir. Y nosotros lo que desarrollamos es el equipo que ellos podrán usar para hacer esas caracterizaciones. La mayoría de cosas que hacemos son para aceleradores de partículas y bueno, hacemos un poco los sistemas mecánicos de alta precisión, diseños en ultra alto vacío que son importantes porque en los aceleradores de partículas está todo en alto vacío, o sea, el tubo, por así decirlo, por el que circula el haz, se le extrae todo el aire para que las partículas que están viajando a través de esas vías no se encuentren con ninguna partícula de aire que las pueda frenar. Entonces es muy importante con unos equipos extraer todo el aire antes de que un acelerador pueda funcionar. Entonces eso es un requisito porque todos nuestros diseños han de ser compatibles con estas especificaciones de vacío. Hacemos sistemas criogénicos, de hecho el proyecto que voy a presentar es uno de ellos. Bueno, para hacer los diseños hacemos simulaciones con elementos finitos, donde usamos Console. Y hacemos también la integración, el montaje, diseños ópticos y un poco los otros software que utilizamos en la empresa son estos para hacer el control, para hacer el diseño mecánico, Arduino también para hacer algunos controles. A ver, por aquí. Y bueno, como ejemplos pongo aquí un par de instrumentos que hicimos de los últimos que hemos hecho. Estos son unos instrumentos que se introducen en las cámaras de vacío que os he comentado antes. Con estas flanches, estas bridas son las que cierran el vacío y esta parte estaría dentro del vacío. Y la idea es básicamente que el haz que viajaría por aquí sea interceptado por, en este caso, unos hilos. Y en este caso, por ejemplo, en estos dos instrumentos se utilizan para ver la divergencia del haz. O sea, se utilizan en conjunto, estos instrumentos están separados en una determinada distancia y entre ellos, bueno, pues con una física que está involucrada ahí, al final los físicos son capaces de calcular pues, un parámetro importante del haz que es la divergencia. Y otro ejemplo es estas cámaras, que en concreto esta es en la que está basado el proyecto. Son cámaras de simulación espacial, como bien dice el título, y son cámaras de vacío. O sea, en el interior de estas cámaras se hace vacío y lo que tiene básicamente es un plato que se refrigera. En este caso, en este proyecto, el plato se refrigera hasta menos 150 grados centígrados y sobre este plato se colocan unas electrónicas. Entonces, las electrónicas, luego se hace incidir sobre ellas el propio haz de partículas. El haz de partículas entra por ejemplo, por esta ventana, entra por aquí e incide directamente sobre la placa, la PCB, que está montada en este plato. No sé si veis mi ratón. Estoy apuntando con el ratón a donde me quiero dirigir para hablar, pero no sé si estáis viendo el ratón. No lo vemos. Para que puedas hacer eso, mira, en la parte de las anotaciones de la barra lateral izquierda, ¿sí? ¿Vale? Justo donde abajo tienes el símbolo de anotaciones. Vale. Vale, y ahí en el segundo tienes lo del puntero. Un puntero, ¿es que lo veis? Exacto.
tendríamos que ver ahora, exacto, ahí vemos vale, la flecha. vale, cuando marco... Y si vale, lo prefieres, perfecto. tienes también el formato puntero láser, ¿eh? Si le das al desplegable que tienes en la misma flecha. Puntero láser. Vale, hay quizás Ahí, también... exacto. Ese sería como si fuera un puntero tuyo. Vale, bueno, voy a bañarme con la flechita esta que me ha gustado. Muy bien. Vale, bueno, estos son el plato al que me refería, donde se colocan las muestras. Aquí, sobre este plato se colocan las muestras y sobre esta ventana sobre la que pasa el haz de partículas. Entonces, bueno, en concreto, el proyecto se basa en este diseño, en esta cámara. Entonces, vale, pues bueno, como he comentado antes, son cámaras que se utilizan para caracterizar unas electrónicas que pueden ir montadas, por ejemplo, en satélites. En satélites bueno, la atmósfera espacial se caracteriza porque, bueno, hay vacío, no hay aire, eh, las temperaturas son muy bajas y las partículas que inciden sobre esas electrónicas son las partículas que vienen de las radiaciones solares, que son las partículas bueno, que en un acelerador de partículas simulas con las propias partículas del acelerador. Entonces, un poco centrándonos más en la cámara que hemos diseñado nosotros, tenemos esta cámara aquí. La cámara esta tiene de complejidad que el plato donde se colocan las muestras está montado sobre un sistema de movimiento que hace que el plato se mueva tanto en vertical como en horizontal en una carrera de 200 milímetros. Entonces, esto es la principal dificultad que nos añade es que el sistema de refrigeración, los elementos que estén conectados al plato, han de ser flexibles. Entonces, las soluciones han de pasar por ahí. O sea, tienen que cumplir ese requisito. No puede haber nada rígido que esté conectado al plato. Bueno, como requisitos generales, el tema del vacío que he comentado antes, las temperaturas. El plato debe debe poder trabajar en temperaturas entre menos 150 grados y 200 grados. En este trabajo solo nos vamos a centrar en el rango frío, que es el que se ha estudiado. El rango caliente es otro rango que se hace de otra manera. Se hace con resistencias calefactoras, simplemente, que son unas resistencias de film que están pegadas al plato y se calientan simplemente por eso. Y bueno, el rango de movimiento que he comentado antes. Entonces, fundamento teórico del proyecto pues son las ecuaciones de transferencia de calor que nos han explicado siempre, de convección, conducción y radiación. En nuestro caso, la convección la vamos a tener solo, tuve la transparencia anterior, la vamos a tener solo en el intercambio de calor entre el fluido de refrigeración y la tubería o el plato. O sea, el fluido que va por dentro, aquí no lo he comentado, pero aquí iría un circuito que está mecanizado por dentro del plato. Bueno, esa es una de las opciones, hay otras. Y la convección se utiliza solo ahí. En el resto de la cámara no se utiliza convección porque, como he dicho, se hace vacío. Entonces no hay un fluido que haga ese intercambio por convección. Entonces no se considera. Y tanto la conducción como la radiación en este caso sí son importantes para la conducción para distintos elementos que están en contacto. Y en este caso la radiación es muy importante porque el plato al estar tan frío, las paredes de la cámara estarán a temperatura ambiente. Entonces el intercambio de calor por radiación entre el plato a menos 150 grados y la cámara a temperatura ambiente es un aporte de calor importante al plato que hay que tener en cuenta. Y otro parámetro también a tener en cuenta que hay que estudiarlo es el número de Reynolds, que es lo que nos ayuda a ver si un fluido es laminado o turbulento dentro de un circuito, en base un poco a la geometría que tenga ese circuito y a las propiedades del fluido, la velocidad a la que va a ir. Entonces, en nuestro caso, estudiando el número de Reynolds, siempre vamos a tener fluidos turbulentos para todas las velocidades de fluido que se han considerado. Como posibles soluciones, se consideraron dos en este trabajo. Se consideraron primero los thermal links. Estos thermal links son unas piezas de cobre, que son básicamente dos piezas de cobre que están unidas por estos cordones de cobre que son flexibles. Entonces, como veis en esta geometría, se utilizaron estos thermal links pues, para llevar el calor desde unos bloques fríos que estaban el circuito de refrigeración circulaba en el interior de estos bloques fríos, estos permanecían fijos en un lateral de la cámara y se unían con estos elementos flexibles al plato. Y luego el plato ya, gracias a estos elementos, se podía mover.
Esto, bueno, la ventaja que tiene principalmente es que los bloques fríos están fijos, entonces el sistema de refrigeración está fijo. No tienes elementos móviles en el sistema de refrigeración, con lo que eso implica conexiones en distintos elementos y en cada una de esas conexiones se puede tener una fuga que en entornos de alto vacío es muy peligroso. Como desventaja estimamos que estos serán enfriamientos más lentos y es lo que se evaluó en este trabajo, ver si esto era lo suficientemente rápido, se enfriaba el plato lo suficientemente rápido. Y otra de las opciones son la refrigeración directa, simplemente tener un circuito en el interior del plato y que el fluido pase por aquí. Esto va a ser más rápido, pero como he comentado antes, añadir todos estos elementos flexibles que se basan en estas tuberías que traen el fluido de refrigeración directamente hasta el plato móvil, pues tiene sus dificultades en cuanto a fugas y a diseño. Resumiendo, la opción de los thermal links, bueno, se consideran estas geometrías, estas mallas, y se obtuvieron estos resultados. Bueno, se busca que la cámara esté a temperatura ambiente cuando el plato está a la temperatura mínima y con estas simulaciones se vio que eso era así. Pero el problema está en que para las velocidades lo más altas posibles que estamos considerando en nuestro circuito de refrigeración, el plato se refrigeraba en torno a 1 hora. Entonces, bueno, en cuanto a la comparación con los resultados de la otra opción, esto era más lento. Entonces se decidió utilizar la otra opción, que es la que voy a comentar ahora con más detalle. Para la geometría de la otra opción simplemente se ha simulado el plato porque, como veis, en la opción anterior ya se simula toda la cámara. Entonces los aisladores que se ponen en el resto de la cámara se consideran como que ya como simulados y comprobados en esta simulación. Entonces aquí nos centramos solo en la simulación de este circuito. Y además se simula la radiación. La radiación se hace en una simulación aparte para que las simulaciones no sean tan pesadas y el resultado de esta radiación luego se introduce como un elemento, como una condición de contorno sobre el otro modelo. Entonces, bueno, en cuanto a la interfaz física del cálculo de la radiación, se utilizó bueno, estas interfaces que veis aquí, se estableció una temperatura de 100 Kelvin en el plato y, bueno, se estimó que pues, los materiales TEN tienen la emisividad propia del material, el ambiente se considera como cuerpo negro, establecemos una temperatura como la temperatura que hay en el ambiente y esto te da unos resultados, que son los que se introducen como condición de contorno en el otro modelo. En cuanto a la interfaz física en el modelo de la refrigeración, en el modelo donde calculamos el intercambio de calor, se utiliza como módulo de cálculo del fluido turbulento el modelo K-epsilon. El modelo K-epsilon bueno, está optimizado para calcular fluidos turbulentos en el interior de tuberías. Entonces, se utiliza porque nuestro modelo básicamente es así. Se calculan también, bueno, se considera la rugosidad en las caras internas del circuito. Esto se utiliza para calcular las pérdidas de carga. La pérdida de carga básicamente es la presión que se necesita en el circuito de refrigeración para que el fluido sea capaz de circular sobre ese circuito de refrigeración a las velocidades que tú quieres. Entonces, esto te da una presión determinada y si tu equipo de refrigeración no es capaz de dar esa presión, no te va a dar nunca las velocidades. Entonces, para nosotros era un parámetro importante. Y las velocidades que estamos considerando van entre 15 y 75 metros segundo de gas sobre el circuito. No sé si lo he comentado antes, pero el refrigerante que estamos considerando que circula por el circuito es nitrógeno gas. Vale, como entradas, pues la temperatura del fluido. Como condiciones de contorno tenemos las resistencias calefactoras que van pegadas al plato, que con estas resistencias calefactoras es con las que hacemos el control de temperatura entre el frío del nitrógeno gas y la potencia que son capaces de dar estas resistencias.
La radiación, como he comentado antes, se introduce como condición de contorno con una curva de potencia que se obtiene del modelo de la simulación que he comentado antes. Aquí simplemente se introduce esta curva de potencia y en este modelo no se calcula la radiación. O sea, ya se obtiene de esta condición de contorno que le metemos aquí. Y también se introduce como condición de contorno la potencia que va a generar la placa electrónica que va a estar montada sobre el plato. Y esto se considera, pues bueno, con este cuadrado aquí que veis en azul. Es lo que simula la PCB que va a estar colocada ahí. En cuanto a la malla, es muy importante hacer un estudio de la malla. Cuando estoy haciendo este tipo de simulaciones, pues al final estás usando una malla determinada, pero es muy importante ver si usando una malla más fina vas a tener resultados distintos para saber si la malla que te estás considerando es lo suficientemente fina como para resolver tu problema. Entonces, en este caso se hizo el estudio con dos tamaños de malla distintos. Aquí tamaño normal, aquí veis el tamaño normal, aquí veis el tamaño fino, y después se compararon los resultados. En este caso veis que ambas simulaciones, estas son las curvas de velocidades, o sea, cómo evoluciona la temperatura en el plato y en el bloque frío con respecto al tiempo, y están las dos, están prácticamente una encima de la otra, por lo que a partir de este momento se utilizó malla normal siempre, ya cuando ya la tenemos verificada. Una cosa, por ejemplo, que hay que decir es que con malla normal las simulaciones tardaban en torno a media hora o una hora y con malla fina las simulaciones se iban a unas 4 horas, básicamente. Y bueno, en cuanto a los estudios que se han realizado, el cálculo se divide en primero un estudio estacionario que servirá como condiciones iniciales para el estudio temporal y después un estudio temporal. Entonces, en el estudio estacionario una cosa que es importante hacer es que ambos módulos, tanto el de fluidos como el de transferencia de calor, se simulen de manera conjunta, porque las propiedades del nitrógeno que están aquí, la mayoría dependen de la temperatura. Entonces, no puedes resolver el módulo turbulento sin estar conectado con el módulo de intercambio de calor. Los tenéis que resolver los dos de manera conjunta. Y en cuanto al dependiente del tiempo, igual. Se resuelve los dos de manera conjunta y este resolvedor lo configuramos para que coja como condiciones iniciales las soluciones que hemos obtenido antes en el estacionario. Esto es simplemente una manera para que todo converja, para que no haya problemas de condiciones iniciales que no le vayan bien a console. O sea, hay que hacerlo así pues, para obtener una solución. En cuanto a los resultados, los resultados que se obtuvieron con el modelo de la radiación térmica, pues se ven aquí. Nos dan como una carga térmica que va a tener la radiación de unos 14 vatios. Y en cuanto a las simulaciones de la evolución de la temperatura en el plato, se ven aquí en esta gráfica y bueno, lo que antes con el modelo anterior que os he dicho que lo descartamos, se obtenían velocidades de refrigeración de más de una hora, ahora con esas mismas velocidades las obtenemos en unos 20 minutos. O sea que eso fue lo que nos hizo decidirnos finalmente por esta opción. Y bueno, se hizo también posteriormente un estudio de control, que le vamos a poder hacer con esta resistencia calefactora que he comentado que irá pegada aquí en el plato. Y es un poco ver si con esta potencia, para determinadas velocidades de fluido, se podrían obtener las distintas temperaturas estables a las que tiene que trabajar el sistema. Y bueno, con esto se vio que sí, aunque el sistema de optimización no está optimizado, habrá que optimizarlo en el futuro. Y por último, muy rápido, os comento el modelo este simplificado que hicimos. Es un modelo simplificado simplemente para darle al cliente una opción de hacer pruebas rápidas, variando un poco las condiciones de entrada sin tener que resolver el sistema completo que tarda pues en torno a una hora o así. Entonces, simplemente lo que se utiliza aquí, bueno, son estas fórmulas. Del modelo completo se obtienen la temperatura de salida del circuito de refrigeración, las temperaturas de salida. Las temperaturas de entrada las tenemos fijas, porque es la temperatura de entrada a la que estimas que va a entrar el fluido.
Y con esto se calculan unas curvas de potencia. Entonces, estas curvas de potencia, que las podéis ver aquí, por ejemplo, para dos velocidades distintas, son las que se introducen en console como condición de contorno, simplemente. Las metemos aquí. Entonces, con esto le decimos a console la potencia que es capaz de disipar nuestro circuito de refrigeración ante esas variaciones de temperatura a la entrada y a la salida. Y con esto simplemente se consiguen resultados de refrigeración muy similares a los que tenemos con el modelo completo, como veis aquí. No son exactamente iguales, pero son lo suficientemente buenos para que el cliente pueda hacer estimaciones. Y ese modelo simplificado es el que metemos en esta aplicación. Esto es una aplicación que se hace con Console, es muy potente para hacer este tipo de cosas. Y en este caso es una aplicación que el cliente no hace falta ni que sepa utilizar Console ni tener Console instalado. O sea, al cliente se le da simplemente un ejecutable en el que tiene esta aplicación. Y con esta aplicación en concreto lo que puede hacer es, aquí tiene el plato con los resultados de la simulación. Esta rejilla que veis aquí está simulando la PCB y está dividida en cuadrantes porque en la PCB, los elementos que más calor disipan están en determinadas zonas de la PCB, no toda la PCB disipa el mismo calor, entonces el perfil de disipación de calor suele ser distinto de una PCB a otra. Y con esto puedes cambiar la disipación de calor en cada cuadrante, puedes cambiar la geometría, y con esto puedes cambiar también la velocidad a la que le está entrando el circuito de refrigeración. Y con esto el cliente puede saber, por ejemplo, el cálculo que se hace con esta aplicación es el gasto másico, el gasto de refrigerante que va a necesitar, el tiempo que va a tardar en llegar a la temperatura que tú quieres. Y son parámetros muy importantes para que puedan prever un poco lo que van a necesitar antes de hacer las pruebas. Entonces, esto es una herramienta que se le da junto con el dispositivo. Y bueno, aquí lo que cabe decir en esto es que gracias a este modelo simplificado, estas simulaciones se hacen en 1 minuto o 1 minuto y medio en lugar de 1 hora. O sea que es muy útil. Y por mi parte nada más. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Álvaro. Tengo una pregunta de hecho, Sí. que nos han hecho llegar. Mira, una vez tengáis el modelo de cámara ajustado, Sí. ¿cuál es la idea que tenéis? Es decir, ¿utilizarla para realizar experimentos virtuales de vibraciones en dispositivos electrónicos? Y después, ¿qué fenómenos queréis caracterizar? Vale, a ver que estaba buscando la transparencia donde se veía. Aquí. Sí, nosotros, a nosotros lo que nos dice, o sea, en concreto es que estas cámaras van para el Centro Nacional de Aceleradores que está en Sevilla. Entonces, ellos se ponen en contacto con nosotros y nos plantean el problema, nos dicen, necesitamos tener una cámara que tenga un plato móvil que sea capaz de refrigerarse a esta temperatura y nosotros nos encargamos un poco de cumplir con todos esos requisitos, hacerle algo que funcione. Y luego ellos, o sea, en cuanto a las pruebas y tal, ya son ellos los que testearán o los que validarán sus dispositivos y demás. Pero en concreto aquí, lo que se pretende hacer es las placas electrónicas serán colocadas en el plato y lo que se pretende hacer es hacerles incidir con el haz de partículas del acelerador sobre determinados componentes y ver si esos componentes se estropean o no, o si la integridad de la placa, del funcionamiento de la placa se mantiene frente a estos impactos con el acelerador. Eso lo que se quiere simular al final es una PCB que va a estar colocada en un satélite al que le va a llegar la radiación solar. A nosotros no nos llega porque la atmósfera nos protege, pero a un satélite no le protege. Entonces esa radiación solar sí que puede impactar sobre determinados componentes y romperlos, y no es un sitio demasiado accesible como para que se pueda hacer una reparación. Entonces es importante, pues eso, hacer test para ver que todo seguirá funcionando bien. Perfecto, pues muchas gracias. A ti. No veo que tengamos ninguna otra pregunta, ¿vale? Y para no demorarnos, pues, agradecerte mucho tu participación en este evento y tu exposición. A vosotros. ¿Vale? Y esperamos que de alguna manera también podamos continuar, viendo los trabajos, porque en la presentación que has hecho ya vemos que
esa es una de las líneas de vuestras investigaciones, pero que cubrís también muchos otros aspectos. Sí. Y la verdad que en cada diseño que hacemos hay que simular algo. Y usamos Console para eso, para hacer simulaciones electromagnéticas también. Hacemos equipos que es importante ver en los perfiles de campo magnético, de campo eléctrico que están generando también, porque bueno, esos perfiles afectan también a la dinámica de las partículas que van por ahí. Uh-huh. O sea que para cada instrumento hacemos simulaciones y es bastante interesante, la verdad. Sí. De acuerdo. Pues muchas gracias, Vale, a Álvaro. vosotros. Gracias.